Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. No es una expresión, es lo que sentí. Un golpe seco en el pecho que me dejó sin aliento, como si hubiera recibido un puñetazo invisible. Ahí estaba ella, María, parada en mi umbral, un día después de habernos cruzado en la carretera helada. Detrás de ella, en la calle estrecha de mi barrio en las afueras de Toledo, brillaban dos coches de lujo que parecían sacados de una película. No encajaban en absoluto con el panorama de casas humildes y el ambiente navideño modesto que yo conocía. La nieve que el día anterior había sido una amenaza silenciosa, ahora adornaba suavemente los tejados, pero la paz que infundía ese paisaje se rompió en pedazos con la llegada de María. Su sonrisa, tranquila, casi enigmática, no me tranquilizó. Al contrario, solo hizo que mi cerebro trabajara a marchas forzadas. ¿Qué hacía aquí? ¿Había olvidado algo? ¿Qué quería? Sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Creí que todo había terminado la noche anterior, que solo había sido una pequeña muestra de humanidad en una noche tan especial. Pero estaba claro que me había equivocado. Para entender por qué esa imagen me descolocó tanto, hay que retroceder a la Nochebuena. Aquella noche, las calles de nuestro pueblo, un rincón de La Mancha, estaban sumidas en un silencio espeso, casi irreal. La nieve caía sin tregua, convirtiendo el mundo en una acuarela borrosa de blancos y grises. Al volante de mi vieja furgoneta, apretaba los nudillos contra el volante, la vista fija en la carretera que parecía encogerse con cada copo nuevo. Las luces de Navidad de las casas asomaban tímidamente entre la cortina de nieve, prometiendo un calor que yo sentía lejos, muy lejos. Desde que mi mujer se fue hace 2 años, la Navidad había perdido su brillo, su risa, su significado. Antes era sinónimo de alegría compartida, ahora era un recordatorio constante de lo que ya no estaba, del hueco inmenso que nos dejó. Todo lo que quería era llegar a casa, donde Ana, mi hija, me esperaba con sus ojos soñolientos y una esperanza silenciosa que me partía el alma. Ana tiene 7 años. Es una niña luminosa, amable, con una comprensión del mundo que no le corresponde a su edad. Nunca se ha quejado de nuestra casa pequeña, ni de la ropa de segunda mano, ni del árbol de Navidad con 4 adornos que parecen pender por milagro. Yo, Carlos, soy padre soltero, y cada decisión que tomo gira en torno a esa pequeña persona que depende de mí por completo. Trabajo horas infinitas en mi taller de reparación de coches, pero diciembre había sido un mes cruel. Menos clientes, facturas que se amontonaban y esa presión constante de ser padre y madre a la vez. No podía rendirme, parar no era una opción. Cuando dejé atrás los últimos semáforos del pueblo, la carretera se volvió solitaria, casi desierta. Fue entonces cuando vi las luces de emergencia parpadeando en la distancia. Un coche de lujo, elegante, de esos que rara vez se ven por aquí, estaba varado a un lado de la carretera, las ruedas medio enterradas en la nieve. Parecía fuera de lugar, demasiado pulido para ese tramo olvidado. Disminuí la velocidad. Una punzada de cautela me recorrió la espalda. Estaba agotado, helado, y solo quería mi cama. Por un instante fugaz, muy fugaz, consideré seguir mi camino. No era mi problema, ¿verdad? Pero, ¿qué habría hecho mi padre? Siempre decía que un buen vecino no es el que te pone la valla más alta, sino el que te ayuda a levantarla cuando se cae. Y luego, la imagen de Ana, sola en la oscuridad, necesitando ayuda. No pude. No me lo perdonaría. Tiré del volante y mi furgoneta se detuvo unos metros más adelante, levantando una pequeña nube de nieve. Abrí mi ventanilla. La mujer dentro del coche parecía ansiosa. Su aliento empañaba el cristal mientras lo bajaba un poco. Vestía bien, se notaba, pero estaba visiblemente asustada. Sus ojos recorrían la carretera vacía como si esperara un peligro inminente. Me presenté con calma, le pregunté si estaba bien. Su voz tembló al explicar que el coche se había parado de repente y que la batería de su móvil estaba casi muerta. Llevaba un rato allí, nadie había parado. El frío, me dijo, le estaba calando hasta los huesos, y el miedo, a pesar de su compostura, empezaba a asomar por debajo.
Abrí el capó y en cuanto vi el motor, supe qué pasaba. La línea de combustible estaba congelada. Un problema común en invierno, especialmente con caídas bruscas de temperatura como la de hoy. No era una reparación grave, pero requería paciencia, tiempo y, sobre todo, exponerse al aire gélido. Le dije que podía arreglarlo, y el alivio que cruzó su rostro fue instantáneo, palpable. Me preguntó cuánto costaría, ya rebuscando en su bolso. Negué con la cabeza con firmeza, mi voz suave pero decidida. Esta noche no va de dinero, le dije. Va de hacer lo correcto. Mientras trabajaba, la nieve se aferraba a mi chaqueta y mis manos se entumecían por el frío. Ella observaba en silencio. Había algo reconfortante en su presencia, en su manera de no presionar, de solo mirar. No se quejó, no preguntó cosas personales. Simplemente se concentró en lo que hacía, como si ayudarla fuera la cosa más natural del mundo, como si fuera una obligación silenciosa en la que ambos estábamos. Fue entonces cuando, no recuerdo exactamente el momento, intercambiamos nombres. El suyo era María. Me dijo que iba a pasar la Navidad con su familia, en algún lugar al otro lado de la provincia, y que no esperaba una tormenta tan fuerte. Dejó de lado todo lo demás sobre su vida. No me extrañó, la gente no suele desnudarse emocionalmente ante un desconocido en medio de una ventisca. Aquí tengo que hacer un inciso, ¿sabéis? A veces, cuando estoy solo en el taller, pienso en lo surrealista que fue todo aquello. Una mujer con un coche que valía más que mi casa, varada en la nada, y yo, un simple mecánico con problemas para llegar a fin de mes, siendo su única esperanza. Es como una de esas películas que ves en la tele, donde el destino une a gente de mundos tan distintos. En mi barrio habríamos dicho, esa es una de las grandes, ¿qué hacía por aquí? Supongo que la nieve no distingue entre coches caros y furgonetas viejas. El frío es el mismo para todos. Pensar en ello ahora me hace sonreír, pero en ese momento, lo único que sentía era la urgencia de arreglar ese maldito coche para poder volver a casa con Ana. Era una noche buena, por el amor de Dios. No había tiempo para reflexiones filosóficas. Casi media hora después, terminé la reparación. Cuando giré la llave y el motor rugió de nuevo, María exhaló un suspiro de asombro. El sonido pareció un pequeño milagro en la noche helada. Me dio las gracias repetidamente, ofreciéndome dinero otra vez, esta vez con más insistencia. Me negué de nuevo, sonriendo suavemente. Le dije que la amabilidad no necesitaba recibos, especialmente en Nochebuena. María me estudió con una mirada intensa, como si tratara de descifrar cómo alguien podía no esperar nada a cambio. Se marchó, las luces traseras de su coche desvaneciéndose en la distancia nevada. Me quedé un momento, sintiendo una extraña ligereza. No sabía por qué ayudarla me había afectado tan profundamente, pero lo había hecho. Me subí a mi furgoneta y volví a casa, sin tener ni la menor idea de que esa simple decisión, ese pequeño acto, cambiaría mi vida de maneras que ni siquiera podía imaginar. En casa, Ana me recibió con un abrazo cálido. Su emoción por la mañana de Navidad llenaba la pequeña casa de vida. El día de Navidad llegó tranquilamente, envuelto en una luz suave y risas contenidas. Ana abrió sus modestos regalos con pura alegría, atesorando cada uno como si fuera algo invaluable. Yo la observaba, mi corazón lleno pero pesado, preguntándome cuánto tiempo más podría mantener las cosas a flote. No me arrepentía de haberme detenido por María, ni por un segundo. Creía que la amabilidad era su propia recompensa. Lo que no sabía es que María no se había olvidado de mí, ni por un momento. Y así volvemos al presente. Navidad por la mañana. Anna estaba jugando en el salón, y yo fregaba los platos cuando un golpe en la puerta rompió el silencio. Inesperado, lo suficientemente fuerte como para sacarme de mis pensamientos. Abrí la puerta y ahí estaba María, tranquila y serena, con esa sonrisa familiar. Y los coches de lujo. En ese momento, mi corazón se desbocó. Mucho después, María me contó lo que pasó por su cabeza en esos momentos, lo que la llevó a regresar. Me dijo que mientras se alejaba en su coche, la noche anterior, el calor del motor volviendo a la vida no era lo único que sentía.
El calor de mi generosidad la había impactado. Ella, que vivía en un mundo donde todo tenía un precio, donde las ayudas venían con condiciones y contratos, se había topado con algo puro. No podía entenderlo. Ese gesto desinteresado, en medio de la nada, en una noche tan especial, le dio vueltas toda la noche. Su familia le preguntó por qué estaba tan callada, tan pensativa. Y la verdad es que no dejó de pensar en el mecánico que se negó a cobrarle. Se dio cuenta de que no solo había reparado su coche, sino algo más profundo dentro de ella. Decidió que no podía dejarlo así, que tenía que volver, no para pagar una deuda, sino para entender y de alguna manera corresponder a esa bondad que la había sorprendido por completo. Me dijo que se sentía, no sé, como si le hubieran dado un regalo sin envoltorio, y no sabía cómo agradecerlo, pero sabía que tenía que intentarlo. El negocio de mi taller, para resumirlo, despegó. María, o más bien su fundación, porque resultó que era la presidenta de una importante empresa de inversión y filantropía, una de esas cosas que jamás esperas encontrar en una carretera nevada de La Mancha, invirtió en él. De repente tuve los recursos para modernizar el taller, para contratar más gente, para dar un servicio de calidad que antes solo podía soñar. Y lo más importante, tuve la libertad de ayudar a mis clientes de maneras que nunca antes habría podido. Familias que no podían permitirse reparaciones recibieron descuentos o directamente el servicio gratis. Mi taller se convirtió en un punto de apoyo para la comunidad. Fue una locura, un torbellino. No recuerdo los detalles de las reuniones, ni los papeles que firmé, ni los nombres de todos los abogados que aparecieron. Todo pasó tan rápido que mi cabeza apenas lo procesaba. Era como si de repente el universo hubiera decidido compensarme por todos los años de lucha. A menudo me detengo a reflexionar sobre aquella Nochebuena. Un simple acto de compasión había abierto puertas que jamás habría soñado. No solo para mí, sino para Ana y para todas las familias de mi pueblo. María se convirtió en una presencia constante, aunque siempre insistió en ser considerada una amiga y no una benefactora. Venía en ocasiones especiales, ayudaba a organizar eventos comunitarios y a menudo se quedaba lo suficiente como para recordarnos, a Ana y a mí, la importancia de la empatía. Su riqueza no me intimidaba. Su humanidad, esa sí me inspiraba. Me di cuenta de cómo Ana también empezó a imitar la amabilidad que veía en mí y en María. Pequeños gestos de compartir y empatía florecían de forma natural en su joven corazón. Era un ciclo de bondad que se hacía más fuerte con cada interacción. ¿Creéis que esto era justo? ¿Que me lo merecía? A veces me lo pregunto. Meses después, la Nochebuena llegó de nuevo. La nieve caía suave y silenciosa, cubriendo el mundo de blanco. Conducía por la misma ruta donde había encontrado a María por primera vez, una sonrisa en mis labios. A menudo pensaba en esa noche, en las decisiones que había tomado y en cómo una simple elección lo había cambiado todo. Al pasar por el lugar, vi un coche que luchaba contra la nieve, justo como María meses atrás. Disminuí la velocidad. Una familiar calidez se extendió por mi pecho. Ayudar a alguien en necesidad, me di cuenta, nunca fue por el reconocimiento. Era por la humanidad. Al detenerme junto al coche, vi a una joven tratando de empujar su coche para sacarlo de la nieve. Parecía asustada y exhausta, con las manos en carne viva por el frío. Sin dudarlo, estacioné, cogí mis guantes y me acerqué. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. Sus ojos se iluminaron. El alivio inundó su rostro. En ese instante, entendí que la bondad era contagiosa. Un efecto dominó que empezaba con pequeños actos, sin pretensiones. El mundo, pensé, está lleno de oportunidades para ser un héroe sin buscar nunca el aplauso. Esa noche, de vuelta en casa, Ana le preguntó a su padre por qué se detenía a ayudar a extraños en el frío. Le sonreí, abrazándola fuerte. Porque alguien me ayudó cuando menos lo esperaba, le dije. Y la amabilidad siempre regresa a quienes la comparten. Ana asintió pensativa, su joven mente absorbiendo la lección de generosidad. Miré por la ventana la nieve que caía suavemente, con el corazón lleno. La vida no había sido fácil,
Pero en momentos como este, me di cuenta de que la bondad, el coraje y la empatía eran los mayores regalos de todos. Han pasado años, pero el recuerdo de aquella Nochebuena nunca se desvaneció. Mi taller siguió prosperando, ayudando a incontables familias y convirtiéndose en un símbolo de esperanza en la comunidad. María siguió siendo una amiga y una mentora, no una benefactora distante, demostrando que la riqueza podía coexistir con la humildad. Y a través de todo ello, Ana y yo aprendimos que la verdadera alegría no venía de lo que uno recibía, sino del coraje de actuar con compasión. ¿Lo conseguimos? ¿Es un final feliz? No lo sé. A veces siento que sí, que todo encajó a la perfección. Otras, me asalta la duda de si fui digno de tanta suerte o si habría gestionado las cosas de otra manera. Pero supongo que así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero es nuestra vida y la hemos vivido con el corazón. Y eso al final es lo único que importa.